Bienvenidos a un estudio en la palabra. Estudios bíblicos enfocados en la cruz de Cristo. Bienvenidos hoy a un estudio en la palabra. Soy el evangelista Jimmy Swaggart junto al Dr. Dan Paul Gray, junto a Dave Watts. Watts. Y a veces trato de decir otra cosa, pero me gusta Watts mejor. Se lo agradezco mucho, sí. Y John Rosenstern, Dave Smith. Estamos alegres de estar con ustedes, quiero que lo sepan, así que gracias por acompañarnos. Vamos a continuar donde nos quedamos en la previa programación. Daniel, capítulo 10, versículo 20, por favor, Dave, por favor, léelo. Y dijo, ¿sabes por qué he venido a ti? Pues ahora tengo que volver para pelear contra el príncipe de Persia, y al terminar con él, el príncipe de Grecia vendrá. Parece que ahora Gabriel otra vez inicia la conversación. Pues ahora tengo que volver para pelear con el príncipe de Persia. No significa que se iba a ir inmediatamente, sino cuando la visión fuese cumplida, él resumiría el conflicto con ese príncipe satánico. Y al terminar con él, el príncipe de Grecia vendrá. Se refiere a Gabriel, por último, teniendo éxito en este conflicto, permitiendo que este príncipe satánico estableciese el imperio greco. Esto sucedería menos de 200 años en el futuro. El príncipe de Grecia no es un príncipe terrenal, sino más bien un ángel caído trabajando bajo las instrucciones de Satanás, quien controlaría el imperio greco cuando fuese establecido. Fue ese príncipe malo que ayudó a Alejandro el Grande a conquistar el mundo conocido de aquel día, aunque sin su conocimiento. Este príncipe ahora está confinado al bajo mundo, pero será suelto en los últimos días para ayudar al anticristo. Es lo mismo en la actualidad con los ángeles caídos que controlan a naciones enteras. Ahora, lo que él está diciendo aquí, espero que las notas lo hayan explicado un poco. Cuando habla del príncipe de Persia, él no está hablando de un mortal terrenal o un oficial gubernamental, un presidente, como nosotros lo consideramos hoy día. Él no está hablando de eso, él está hablando de un poderoso ángel caído. Y también el príncipe de Grecia está en la misma categoría. Lo que estaba sucediendo allí, solamente hay 2 o 3 versículos que lo tratan, pero literalmente cambiarán al mundo. Yo sospecho que es la razón por la cual los ángeles caídos más poderosos que están bajo el dominio de Satanás estarán siendo instituidos para detener este conflicto, porque Satanás por alguna razón no quería que el príncipe de Grecia tuviese control del mundo de aquel tiempo. Por alguna razón él quería que el príncipe de Persia permaneciese donde estaba. Y el Señor quería otra cosa. Así que él quería que Gabriel estuviese allí para echar atrás, y yo quiero la respuesta a esta pregunta, para pelear contra ese poderoso ángel caído. ¿Cómo piensa usted que pelean los ángeles? Y estamos hablando de seres poderosos ahora. Y yo creo que no es que tienen que luchar como vemos a una persona viendo en un ring de lucha libre pelear o batallar físicamente. No es una vaquerada de televisión, ¿no? Entonces, cuando dice que yo retornaré y batallaré con el príncipe de Persia, ¿cómo es esa batalla? Sabe, mencioné esto en el programa pasado, ya casi terminábamos, pero lo volveré a mencionar porque sabemos de la Escritura que los ángeles no pueden morir, no pueden fallecer, no sufren muerte física. Son seres Así espirituales. que no hay un conflicto que algunos piensan, aunque yo sí creo que tal vez es de restricción lo que se involucra ahí también, pero una de las áreas de Satanás, que es el Dios de este mundo, el príncipe de la potestad del aire, dice la Escritura. En un lugar dice que el Dios de este mundo ha cegado la mente de aquellos que no creen. En otro lugar se refiere al príncipe de la potestad del aire. Así que el poder que Satanás tiene por encima del mundo, en muchos aspectos pudiera ser el área del engaño y de persuasión. Muchos de estos reyes y líderes
han sido persuadidos o dirigidos o llevados por las cosas de este mundo, por el sistema de este mundo, que es por eso que yo creo que muy a menudo las influencias demoníacas y el poder se ha visto a lo largo de diferentes dinastías que podemos nosotros ver en la historia. Una de las áreas y la razón por qué vemos todo esto como que tiene 200 años Exacto. de eventos que van a suceder Exacto. es por la persuasión que se necesitaría llevar a cabo en la humanidad para poder cambiar la manera como la gente piensa sobre un proceso de tiempo. El imperio persa fue muy bien conocido por una de las cosas que pudo hacer que fue diferente a las diferentes dinastías antes de ellos. Y eso es que cuando conquistaban no forzaban a la gente a su cultura muy singular. Ellos de hecho aceptaban y creaban relaciones y a menudo en sus conquistas, en las diferentes batallas, puedo mencionar algunas si usted gusta, individuos del otro lado, reyes, se convertían en consejeros del rey persa. Así que los traían, aunque eran reyes derrotados y ejércitos derrotados, los traían a su palacio. Siendo Bueno, ese el muchas caso, naciones hacen eso hoy día. lo hacen hoy, pero no lo hacían históricamente en el pasado, y eso se expandió de hecho con el imperio griego, que estudiaremos más adelante. Una de las cosas del imperio griego es de que esparcía su cultura, así que cambiaba la dinámica tremendamente, lo cual puso en sí el medio por el cual Roma y más adelante la venida de Cristo dio la oportunidad para el evangelio. Pero yo creo que la idea de persuasión es muy importante porque yo he visto en generaciones cómo es que toma tiempo que cierto proceso puede evolucionar. En mis estudios, por ejemplo, de las ciencias sociales, progresivismo, el izquierdismo, podemos llamarle socialismo y comunismo porque todos caben dentro del mismo género, justicia social. Se requirió de casi 100 años para poder infiltrar y leudar a la mayoría de la sociedad y hoy hablamos de los Estados Unidos. Antes teníamos miedo en los 1920s y 30s, pero ahora las políticas de muchos de los políticos parecen como que favorecen esas cosas y están moviéndose hacia eso rápidamente. Así es. Entonces se requirió de tiempo para que ese proceso pudiera suceder y el comunismo, a esto le llaman esta revolución cultural y gradualismo. Entonces tal vez este es un medio por el cual estas peleas y estas potestades tuvieron que tratar con esto, cambiando la mente y los pensamientos de aquellas personas que les servían. Y una vez más, es un pensamiento, pero me puse a pensar y no van a pelear como usted y yo peleamos. No es una algo pelea. físico. Correcto, no es una pelea físicamente. Sí. Entonces, ¿qué sería? He escuchado a autores decir que, como en Apocalipsis, que habla de la guerra en el Sí, cielo entre claro. Miguel y el diablo, como John está diciendo, es más algo metafórico o alegórico en cuanto a los eventos que sucedían en la tierra, es la guerra espiritual que está sucediendo en ese ámbito, que todo eso es más la batalla y la guerra, como usted dice, es lo que preparó el camino para que Alejandro Magno pudiera tomar el control del mundo conocido de ese entonces y todos esos eventos llegando hasta el día de hoy y lo que Daniel está profetizando. Así que yo creo que algunas de estas cosas no son guerras en el ámbito espiritual, literalmente, sino más que nada, como usted está diciendo, influencias de cultura, influencias de cosas políticas y de cosas que vemos aún el día de hoy que están sucediendo en el mundo. Vemos guerra contra la familia, contra la iglesia, contra, bueno, contra todo tipo de institución Estás bíblica diciendo que que es en el existe. mundo espiritual. Sí, señor. Permítame compartir una escritura que nos puede dar un poco de conocimiento sobre lo que le concierne a la humanidad. Los ángeles tienen limitaciones sobre lo que pueden hacer y una vez más hablo de ángeles caídos. En 1 Corintios capítulo 10, Pablo dice, no os ha sobrevenido ninguna tentación que no sea humana. Entonces aquellas cosas no comunes a nosotros son para que nosotros podamos conectarnos en esa batalla físicamente contra los enemigos de Dios, los ángeles. Bueno, si Satanás hiciera lo que quisiera, nos Ya destruyese. no existiríamos. No hay manera de cómo Eso pelear es lo contra que ellos. realmente significa, ¿no? Pero estamos en un lugar ahora en el que el peligro más grande para el hombre no es tanto una confrontación física, y lo mismo es cierto en el mundo espiritual, sino cómo se manifiesta y cuáles son las consecuencias. ¿Quién hubiera pensado que en Estados Unidos, y voy a tener cuidado de cómo explico esto, pero después de ese triste evento que sucedió en el 9/11, de acuerdo a cómo lo llamamos, en el que las Torres Gemelas fueron destruidas, el Pentágono Claro. fue atacado también y el avión que cayó en Pensilvania que iba rumbo a destruir algo más allá en Washington, y la misma naturaleza de aquellas personas descubiertas a bordo era de terroristas musulmanes. Y esas personas en los aviones quisieron hacer un yihad contra Estados Unidos. Sin embargo, lo que sucedió después de eso no fue tanto un odio o
o tal vez una distinción hacia que la gente pudiera estar en contra del Islam, sino que lo contrario sucedió. La gente ahora quería saber más acerca de ellos y muchos musulmanes tuvieron la oportunidad de compartir una perspectiva del Islam que ellos dicen que es muy pacífica, aislando y separando a estos otros supuestos terroristas. No estoy en contra o a favor, simplemente estoy diciendo unos hechos, pero uno hubiera pensado que habría habido un clamor contra el Islam en general, en vez de eso lo contrario sucedió. Ahora, ¿cómo fue que eso pasó? ¿Será que hubieron potestades que permitieron la oportunidad para que las cosas espirituales que no vemos que sucedan, para que fuese palpable, para que el Islam fuese más aceptado y protegido en muchos aspectos más que el cristianismo en este país? Una vez más, solamente opiniones. Doctor Gray, ¿qué opina usted al respecto? Bueno, permítame decir que necesitamos entender que fue una guerra muy real. No fue solo... ¿cómo lo puedo decir? Utilizamos la palabra metafórica, pero fue muy real este ángel o fuerza demoníaca caída que interceptó al ángel de Dios y de alguna manera evitó que hiciera la voluntad de Dios para Daniel, a favor de Daniel. Tenía que ser un ángel poderoso porque tuvo que buscar ayuda. Sí, y bueno, él necesitaba fortaleza, fuerza, influencia. Mi mente, hermano Swagger, se va a Génesis capítulo 2. Y yo, bueno, vuelvo aquí para ver, está hablando de los ángeles de Dios, pero dice aquí que echó pues Dios fuera al hombre. Esperemos al próximo bloque, tenemos que ir a la pausa, ya se nos terminó el tiempo. Muy bien. Vamos a la pausa. Estamos de vuelta. Disculpe que tuve que interrumpirle, doctor Gray. Adelante, continúe, por favor. Bueno, mire, estamos hablando de la guerra angelical, de la guerra espiritual, y mi punto es de que fue una guerra muy real, no solo muy influyente, algo poderoso estaba pasando. Y como usted mencionó, él tuvo que llamar y pedir refuerzos. Pero mi mente se fue a este versículo en Génesis capítulo 3, versículo 24. Echó pues fuera al hombre y puso al oriente del huerto de Edén querubines y una espada encendida que se revolvía por todos lados para guardar el camino del árbol de la vida. Creo que la razón por qué mi mente se fue a eso es porque aquí podemos ver a uno de los de la creación angelical de Dios mostrando una espada. Una espada que es un arma. Una arma ofensiva. Un arma poderosa. Así que la pregunta es, mire, bueno, sabemos que este fue una criatura angelical de Dios, pero dice que es un querubín, y yo diría que es un querubín, uno de los órdenes de los ángeles. Así que, ¿hasta qué extremo se utilizó la espada? ¿Será eso algo metafórico? Bueno, no creo estoy seguro que de cualquier manera. En el segmento utilicé el término y realmente no, no debía haber dicho metafórico, sino más simbólico en cuanto a lo que sucedía en la tierra. Yo sí creo en la guerra espiritual, no quise minimizarlo. No, yo no hay problema. Pero más que nada porque los eventos sucedieron en la tierra y simbólico de lo que estaba pasando. Esto no es algo tan extraño como pensamos. Cada uno de nosotros, y yo creo que cada creyente nacido de nuevo, ha luchado con el poder de las tinieblas en algún momento. Usted no los ve, no es algo físico, pero nosotros hemos luchado con estas cosas, ¿no? Claro, Que tratan Efesios de capítulo robar, 6. matar y destruir, entorpecer, dañar. Así que nosotros físicamente no podemos tocar ese poder de las tinieblas y hemos tenido que llamar a ayuda, ¿no? Al Espíritu sí. Santo, a la palabra de Dios, al Señor Jesucristo, el nombre de Jesús. Recuerdo que años atrás, y yo he contado esto ya muchas veces, pero yo tuve un sueño en el 1952, creo, ya hace mucho tiempo atrás, ¿no? Soñé que yo estaba en una casa, en el frente de aquella casa, y yo no sabía dónde estaba en ese momento. Nunca había visto aquel lugar. Y
y no habían ventanas en aquel lugar estaba vacío, no había muebles allí, la puerta estaba abierta. Y yo pensé, bueno, tengo que salir de este lugar, no sé por qué lo sentí, pero tengo que irme de aquí. Y me di vuelta hacia la puerta y de repente en esa puerta estaba la bestia más grande y horrible que tenía el cuerpo de un oso y el rostro de un hombre en el sueño. Y esa bestia empezó a caminar hacia mí, tal vez pesaba unas 300, 400 libras o más. Empezó a caminar hacia mí con sus patas extendidas hacia mí, como diciéndome, ahora te tengo, te voy a destruir. Y sucede que vino un temor sobre mí al punto de que yo me caí al piso, no pude permanecer de pie, me caí al piso. Y empecé a buscar, tratando de encontrar algo con qué protegerme, como si eso me hubiese ayudado. Obviamente no me hubiese ayudado, porque las armas de nuestra milicia no son carnales, sino poderosas en Dios para derribar fortalezas. Bueno, sucede que yo grité de la manera más fuerte posible, pero mi voz era solamente un silbido. No podía hablar fuerte. Y cuando yo grité, pensaba yo que gritaba, dije en el nombre de Jesús, esa cosa gritó y se apretó la cabeza como que le habían dado por la cabeza con un bate. Y empezó a tropezar, retrocediendo, gritando cuando yo pronuncié el nombre de Jesús. Lo dije la segunda vez y en esta ocasión ahora tenía yo más fuerzas. Y empecé a levantarme y esa cosa cayó al piso, ahora arrastrándose en el piso como una culebra que le habían dado un golpe de muerte. Y en lugar de que estuviese sobre mí, ahora yo estaba sobre ella. Y lo dije la tercera vez en el nombre de Jesús, y yo no hice esfuerzo fuerte, no exalté mi voz, pero retumbó ese sonido en las paredes del lugar donde yo estaba en aquella sala, de una manera muy fuerte. Y entonces yo lo escuché, no lo vi, pero lo pude escuchar, y era ese viento recio que llegó, y yo sabía que era el Espíritu Santo, que entró a aquella habitación y cargó a esa bestia y la sacó por la puerta, y yo corrí hacia la puerta para ver lo que estaba sucediendo afuera, y esa bestia estaba flotando, aunque pesaba 300, 400 libras. Y yo desperté aquel día hablando en otras lenguas, orando en lenguas. Ahora, eso era, yo creo, el Señor mostrándome. Estamos hablando de 200 años en el futuro. Él me está mostrando lo que sucedería en mi vida en años en el futuro. Y yo no sabía, yo sabía que el Señor me había dado el sueño, no sabía por qué me lo había dado. Ahora sí lo sé, pero Él me mostró su poder, el poder del Espíritu Santo, el poder de Jesucristo, gloria a Dios. Y Él me lo mostró. Así que yo creo que si usted le hace la pregunta a alguien en el cielo, ¿cuál es la diferencia entre eso y lo que leímos aquí en la palabra? Bueno, hay mucha diferencia aquí. Una tiene que ver con la nación más poderosa en el mundo y el segundo, el príncipe de Grecia, la nación más poderosa en el mundo que sería en el futuro. Y yo solamente soy un predicador, un peón, pero el principio es el mismo. El principio es el mismo. Y yo no sé si usted, y usted por la televisión, no sé si han vivido lo mismo, pero ha vivido cosas similares, ¿no? Yo pienso que todos lo hemos vivido en cierta manera. Usted mencionó 2 Corintios capítulo 10, nuestras armas no son carnales, sino poderosas para la destrucción de fortalezas. Efesios 6 habla de que no luchamos contra carne y sangre, sino contra principados, etcétera, etcétera. Así como Satanás trata con la gente, yo creo que Dios hace lo mismo. Fijémonos en las cosas que han sucedido en nuestra vida, la preparación de Dios que tuvo que hacer en la gente que han impactado nuestra vida. Dios estaba tratando con esa gente tal vez por más de décadas y tal vez solo tuvo un poco de influencia en nuestra vida, muy similar la influencia que Satanás tuvo en la preparación, viendo hacia el futuro y el impacto de las cosas que pudieran tomar lugar. Yo creo que es muy similar en ambos lados. Sí, absolutamente. Cuando yo era niño, yo solía tener pesadillas demoníacas y mi madre me enseñó
a reprender al diablo en mi sueño y echar fuera al demonio en el nombre de Jesús. Y aún ya como adulto han habido momentos en los que he tenido pesadillas y digo, bueno, esta es una influencia demoníaca tratando de desanimarme o tratando de asustarme. Yo creo que si uno tiene un llamado de Dios en la vida, hay muchos niños y adolescentes que tienen experiencias y han sufrido este tipo de ataques en su sueño y bueno, tenemos que esconder la palabra de Dios en nuestro corazón y saber que podemos despertarnos y reprender. Y creo que aún hasta en nuestros sueños te reprendo, diablo, en el nombre de Jesús, porque Él quiere atormentar a los jóvenes que tienen un llamado de Dios en su vida. Yo creo en eso. La armadura ahora que tenemos disponible es mayor de la que tenía en el Sí. tiempo Daniel. No tenían el Espíritu Santo como nosotros ahora lo tenemos. El Espíritu Santo les ayudó y yo creo que él entró en la vida de Daniel, que no era algo normal, ¿no? Eh, yo creo que el Espíritu Santo creo que le ayudó, pero al nivel que tenemos hoy en día la ayuda, usando el nombre de Jesús, el poder del Espíritu Santo, nosotros Atando y entendemos desatando. la cruz de Cristo, donde Satanás fue allí total y Así es. completamente derrotado y derrotado a favor nuestro. No, él no necesitaba estar en ninguna otra posición. Esto se hizo a favor nuestro para que nosotros tengamos victoria. Y esta situación acá es tremendamente importante, verdaderamente importante. Nuestro reino será traído a poder, un poder que será la primera democracia que el mundo realmente ha conocido ante Alejandro el Magno. ¿Hasta qué nivel lo era? No lo puedo responder, ¿no? Tal vez el doctor Gray o el doctor Watts o Dave o John conoce la respuesta a esa pregunta, pero todavía o aún Bueno, fue algo crucial para poder traer a Cristo y para poder producir los evangelios y la iglesia primitiva. el Y Señor sí, eso quería que quería, esto sí, se Señor. diese. Fue algo, bueno, la escena se había puesto ya políticamente para que Jesús pudiera entrar a la escena y para que el evangelio pudiera ser esparcido en el mundo. No sé hasta dónde vamos a llegar con el tiempo, ¿no? Pero quiero hacer esta pregunta. ¿Será posible que actualmente hay poderosas fuerzas en el mundo de la justicia y en el mundo de la injusticia que están batallando por el dominio y control de Sí, esta nación, los Estados Unidos de América? absolutamente. Sí, Absolutamente, sí, Señor. yo no pienso que haya duda. Usted dijo varias veces, atando y desatando. Eso es muy importante en la vida de las personas. Pero estamos a punto de entrar al socialismo y el Sí, comunismo. Y uno de los aspectos principales de eso es el querer destruir el así evangelio y es, la libertad de así es. expresión. Yo creo que es el principal aspecto. Sí, están atacando fuertemente a los institutos cristianos y universidades en este momento. Hay personas que están tratando de sofocar nuestra habilidad de tener un punto de vista bíblico. El Evangelio de Jesucristo está tan más allá que cualquier otra cosa que realmente nada se compara. Así es de importante. Y lo que usted mencionó, que están viniendo en contra de Sí, Dios, eso es Señor. lo que están haciendo, Sí. atacando a su palabra. Bueno, se nos terminó el tiempo, no se pierdan la próxima programación, por favor. Gracias por acompañarnos en un estudio en la palabra.